avanzando el miércoles rumbo a la conclusión de la semana. Pregunta médica con notificaciones en Facebook, YouTube e Instagram. Nuestro maestro cineasta Rafael Calderón haciendo un trabajo extraordinario. Así que agradecer toda la sintonía que están haciendo con nosotros, lo que nos están diciendo like. Increíble lo que está pasando con eso del zinc y con el último tema que tratamos, la vitamina D. Quise tratar esta semana temas alimentarios, temas que conducen al buen funcionamiento de los órganos. Pero hoy vengo con un tema sumamente difícil, porque la Organización Mundial de la Salud en el 1998, a propósito de una región en California donde se presentaron muchos problemas de salud y analizaron de dónde era que dependían esos problemas de salud, decidieron hacer un estudio químico del pan. Hoy nadie se le había ocurrido eso. Un estudio químico del pan. Y asimismo determinando los ingredientes que se usan en el pan. Tremenda sorpresa. En el pan se usa una sal llamada bromato de potasio. Eso no huele ni nada, no produce ningún problema. Todo lo contrario, podría producir más vocación por comer que rechazo. Entonces nadie se le había ocurrido eso en esa comunidad de California. Y tremendo lío, porque era que se habían determinado cánceres en la salud pública de ese lugar. Y estudiaron, Estados Unidos tiene presupuesto de salud, pero también tiene lobistas que siguen el consumo alimentario de la población. Aquí se llama proconsumidor, pero usted sabe que este señor se convirtió en político y eso es lo menos que él hace. Darle seguimiento a qué comen los dominicanos, si ese sobreprecio, si es óptimo lo que están comiendo. A ese Eddie Alcántara no le importa eso. No le importa. Y es tan así que si usted se pone a comprar lata de guandules sin ver fecha, usted se va a encontrar que en 2 o 3 días, si usted no la utiliza, eso está vencido. Lo mismo con los refrescos de botella. Vencido, porque ese señor no vigila nada. Pero allá en California sí hay lobistas defensores de la salud. Entonces, a propósito de estos cánceres
que surgieron niños y adultos, empezaron a analizar lo que decía el gran pensador de que la salud entra por la boca. Empezaron a analizar el pan. Tremendo lío, porque es que la sal brómica de potasio no huele, no, nada, parece inofensiva. Pero ellos quisieron analizar el pan. 1998, estamos hablando, empezaron a analizar todos y cada uno de los componentes del pan y se encuentran con el bromato de potasio, letal para la salud. De ahí que a partir de este descubrimiento patológico en la gastronomía en América, se prohíbe desde 1998 el bromato de potasio, que se utiliza en las panaderías en la fabricación del pan. Como siempre, nos hicimos los locos, nosotros nos hicimos los locos, 1998, pero en el 2009 se analiza entre los países que en la estructuración del pan, de forma indiscriminada, están usando el bromato de potasio. De ahí es que el Ministerio de Salud Pública, conjuntamente con un decreto presidencial, prohíbe el bromato de potasio en la fabricación del pan. Esto produjo un estruendo, esto produjo un escándalo, una resistencia, pero nosotros parece que olvidamos fácil, pero la resistencia que hubo en ese entonces, hubo que mandar supervisores permanentes, auditores permanentes de salud en las panaderías, para que no utilizaran el bromato de potasio. Y durante 3 años, desde el 2009 hasta 2012, habían veedores en las panaderías supervisando que no se utilizara el bromato de potasio. Eso hubo un descanso en la población de esta agresión que produce el bromato de potasio. ¿Qué pasa? Que todas las grandes decisiones en favor del país, usted encuentra resistencia. Decía Freddy Velasgoico en uno de los programas que el río Sama se pasaba en Yola. Y cuando hicieron el puente sobre el río Sama, los yoleros se fueron a huelga. Pues hubo mucha resistencia y quizá impopularidad del gobierno dentro del empresariado, porque en la fabricación del pan, el bromato de potasio, aunque tóxico, es una maravilla para el fabricante, pero no para el que lo compra, porque incrementa el tamaño y el rendimiento de la harina en un 20%. En un 20% lo incrementa.
Si usted pone un chin de harina que produce un 20%, el bromato, ese chin de harina te lo pone en un 40%. Es la primera cualidad aparentemente bien. El segundo es que incrementa el tiempo de fermentación. Incrementa el tiempo de fermentación, lo que hace que el pan se preserve más en los mostradores de los panaderos y de supermercados. O sea, dura más tiempo para convertirse en mocato, como lo decimos, para que entiendan, ¿verdad? Mocato que ya tú sabes, se pone como azuroso. Entonces, eso creó un revuelo en el Ministerio de Salud Pública, porque nadie, ningún empresario panadero, quería fabricar un pan sin bromato de potasio, que a los 2 días no tenga las bondades que le permiten su preservación, pero también una resistencia, porque en vez de saco y medio de harina, usted tiene que emplear 2 sacos de harina. Era por donde quiera que había una obstrucción, una resistencia. En el 2009, viene de 2098. Entonces, Leonel Fernández en el 98, sabiendo el costo político, yo me encontré, yo soy procedente de área rural, aquí que yo me entero, Ari, aquí que yo me entero, que parte de los capitaleños cenan con pan. No, nosotros estamos libres. ¿Y quién? Los plátanos, por los plátanos de la cena. Aquí yo me encuentro que gran parte de los capitaleños cenan con pan y desayunan con pan. Así que suéltame en el mejor programa de la tarde, Pregunta Médica, con el doctor Andrés Reynoso Jiménez. Regreso. En consecuencia, haciendo un recuento, un historial, 2009, 2012, muchos supermercados y panaderías tuvieron pérdidas, porque ese pan sin bromato de potasio, la sal de ese pan, la preservación es dificultosa. Se pone con una laminilla azul, que yo no sé por qué mamá le dice mocato. Yo no sé por qué le dice mocato. Está mocato eso. Entonces, esa disposición a nivel mundial es genérica. Lo mismo que usted preservar agua en envase plástico. Eso se destila un disolvente cancerígeno. Eso va a ser otro tema. Tú ves los colmados, que el área frontal del colmado son botellones en el tetero del sol. En el tetero del sol. Pero no hay salud pública, no hay proconsumidor, ni nadie le importa nada. Entonces, ¿qué uno va a hacer? ¿Qué uno va a hacer? Porque es que el plástico
ya está demostrado que es altamente cancerígeno. El plástico va a tener que desaparecer porque produce calentamiento global. Es difícil, su degradación dura hasta más de 200 años y ya no es viable. Ya no es viable en el comercio. Por eso, comerciantes internacionales como el Pride, si usted no lleva su funda de tela, usted se va a llevar sus mercancías en la mano. Pero los comerciantes se hacen lo loco, siguen utilizando el plástico dañino y cancerígeno. Se parece mucho al bromato de potasio, porque es la facilidad que le permite tanto al cliente, porque pan sabroso, yo tengo más de 10 años que el pan, a veces me meten un gancho con el bizcocho, que yo sé que usan bromato, pero es a veces así. Porque que nosotros tenemos que buscarle la solución de esta denuncia que ha hecho el Seguro Nacional de Salud de 62,000 casos de cáncer en 4 años, y es en función de nuestro estilo de vida, de lo que estamos consumiendo. Entonces, uno mira a los supermercados y ¿qué usted ve mocato? Como dice mi mamá. Nada. Usted ve los panes que lo traen y a los 3 días están iguales. Eso es que han reeditado la práctica del bromato de potasio sin ningún tipo de vigilancia. Esa es la situación. Entonces, este programa, un compromiso con el pueblo dominicano, tiene que decirle eso. Tiene que decirle que el bromato de potasio utilizado en la fabricación del pan es altamente cancerígeno. Y que los fabricantes de pan no quieren prescindir de ese bromato de potasio por las bondades que tiene. Primero te hace rendir la harina, te sube la masa y la preserva. Mentira de pan integral. Mentira de eso. Nada de eso. Nada de eso. El pan integral sin bromato de potasio, en 2 días, ¿cómo que dice mi mamá? Mocato, que es como una capita azul. Nadie lo quiere. Mientras tanto, se sigue utilizando, todo el mundo se hace loco. Y los comerciantes están con la risita de atrás. Pueden fabricar sus panes, tirarlo en el mostrador 5 y 6 días, con el adefesio y con el donaire de pan integral o de cualquier tipo. ¡Ay, qué olorcito! Bromato de potasio. Porque estamos en una sociedad donde el dinero es, a mí no me importa, el cáncer. Y ese cáncer te puede también a ti, porque tú lo que tú deseas para otro, lo que a ti no te importa, a ti, entonces viene para ti. Viene para ti. Entonces, eso se está usando indiscriminadamente. Los mostradores de pan
en cualquier lugar. Se pueden dar luz de durar 4 y 5 días con la preservación del pan sin ningún tipo de problema. Y pueden hacer rendir su harina sin ningún tipo de problema. Ahora, ¿qué provoca? ¿Cuáles son las bondades que le dije para ese comerciante del pan, del mollero, el sudor y la masa de harina? Que un chin te lo hace mucho. Y además tiene una característica preservativa. Es como el bromato de potasio, es como un aislante viral. Porque ese es un virus, es un mocato que dice mi mamá, es un virus. Entonces, si usted está mocato, usted es amargo, que sabe. Entonces, yo lo siento que usted vea el programa de día de hoy, pero si usted quiere, siga comiendo pan. Siga comiendo pan. En Estados Unidos están con eso estrictamente dándole seguimiento. Incluso el senador Espaillat sometió una ley para que sea prácticamente como si usted hubiera cometido un homicidio. Porque es que no es un juego. No es que se lo inventaron. Es que desde 1998 llamó alarma, y cuando en California se dio esa alarma, hicieron el mismo estudio en Argentina, y eso fue otro escándalo. No hay diferencia entre los tumores que respete el tipo de tumor. Desde tumores renales, niños con anomalías congénitas, de madre que se llenan de pan. Si usted quiere, se lo come, porque dice, no, pero yo no lo voy a comer nada, cómaselo. Cómaselo. Yo sí he logrado en mi casa, pues, con cierto liderazgo, disminuir, porque eso era, uno pasaba por la panadería, mira, y uno llevaba ese pan y eso era una alegría. No, ya yo he podido dándole conferencia en ese sentido. Tumores renales, o sea, a nivel de riñón, tumores del colon, tumores del páncreas, inhibición de la captación de la médula ósea para la producción de glóbulos rojos, lo que produce cáncer en la sangre. Esto es increíble. Entonces, frente a ese informe de 62,000 casos de cáncer en asegurados, hay que analizar qué comemos. Y no tengo un estudio tangible, lo tangible que yo lo pueda tocar con la mano, pero el bromato se está utilizando. Como dice mi mamá, yo no veo un mocato, nada. Y yo recuerdo
cuando el doctor Leonel Fernández en el 2009 tiró ese decreto que era el grito al cielo, y los zafacones que sacaban de los supermercados llenos de pan alterado, porque es que no se preservan, entonces significan pérdida para los comerciantes. Suéltame, Rafa. Bueno, pues continuamos aquí en Pregunta Médica, hablando de esos temas neurálgicos, en compromiso con la salud, en lo que debe ser una sociedad organizada, según establece la Constitución, lo que enseñó Luperón y Juan Pablo Duarte, que dice que solamente le interesaba que el país fuera hombres y mujeres felices. Hombres y mujeres felices. Pero ese estudio cuantificado son de pacientes asegurados. Hay muchísimos niños que presentan por la televisión con discapacidad, anomalías congénitas, falta de crecimiento. Esta mañana estaba mirando uno que eso partía el alma. Partía el alma. Con 21 años, la señora sumida en la pobreza, no puede trabajar porque tiene que cuidarlo. Eso partía el alma. Decía Albert Einstein que en un país donde los niños no son felices, no puede haber progreso. Y aquí los niños deambulan, abandonados, una CONANI que no funciona. Se han emitido diversas denuncias de los maltratos en ese lugar, de niños que hasta se escapan, porque el lugar se le torna insoportable, que debe de ser un lugar para ayuda de esos niños refugiados y abandonados. Entonces, esto dista mucho de lo que debe ser una sociedad protectora, una ciudad protectora y un país protector. Entonces, cuánta indolencia, cuánta indolencia, cuánta indolencia. Y cuánta improvisación. Nosotros estábamos mirando la rueda de prensa, donde el presidente dice que por poco perdemos en la categoría de aviación 1, una categoría que se logró en el 2008, que por poco la perdemos. Tuvieron que moverse, el presidente tuvo que moverse, porque desde que usted pone de que a Piantini, a Martin Piantini ahí, en aviación, desde que usted pone a David Collado, entonces el Musú, que a papá le gusta mucho ese término, el Musú, que es de LIDAR, que es que debe dar informe, sentado y David Collado, y tú sabes de eso, muchacho, tú sabes de eso. Entonces, ahora él se ha convertido, ponte a leer para lo que dice Albert Einstein, que todos somos ignorantes en determinada área. ¿Cómo tú crees que tú vas a saber nada de aviación? Así le está metiendo al presidente
Pero este tipo es un atrevido, le está metiendo en el presidente que haga un contrato de cielo abierto de aviación con Estados Unidos. Ya usted sabe, allá en Puerto Plata decían que el grande se traga el chiquito. 50,000 líneas de aviación que hagan un contrato con nosotros, nos va a beneficiar a nosotros con 2 o 3 líneas. Ellas dan la madre que dan, a darnos la madre. Porque es un contrato de competitividad. Significa igualdad de condiciones. Tú no puedes poner uno de 100 kilos con uno de 150 kilos. Porque es que te lo va a explotar, ¿sí o no? Te lo va a explotar. Monstruos como la Delta, American Airlines, JetBlue, y usted va a competir con eso. Entonces, cuando hay competencia, hay igualdad de condiciones. Y uno tiene que mencionar a Leonel Fernández, que uno tiene que mencionar, porque sean conscientes. Aquí Codetel acababa con uno. Usted hace una llamada a Estados Unidos y prepárese en la factura. Ahora usted puede llamar desde WhatsApp. ¿Usted sabe por qué? Porque rompió con el monopolio. Trajo a Orange, que se convirtió en Tricom y ahora es Altiz. Entonces, para usted competir, usted tiene que estar en igualdad de condición. De ahí surgieron otras telecomunicaciones como Viva y otras. Entonces eso ha hecho que la telefónica aquí se le terminen los abusos. Había una grabación que aunque tú no hablaras, eso seguía funcionando. Entonces, tú tienes que tener igualdad para competir. Si no hay igualdad, lo que pasaba allá en ese tiempo, que no había un monopolio. Entonces, con un oligopolio, donde ellos tienen todas las líneas, ¿qué es lo que va a bajar? ¿Qué es lo que va a bajar? Nada. Y eso es ese señor, David Collado. Pero ese señor, yo lo siento aquí, ven, vamos a hablar de gramática, ven, vamos a hablar de eso. Y yo lo explotado, porque es que él cree que sabe. Entonces, Abinader, no te lleves de ese hombre. Es sentado, Edgar, no sé cómo que se llama. Y dando el informe sobre que logramos mantener nuestra categoría 1 en aviación. Él. Porque es un pluscuamperfecto de la intelectualidad ahora. Pero un hombre que no tiene coherencia ni para conversar. ¿Alguien se le ha puesto que él puede ser presidente? Amigo, aquí el perfil presidencial, aunque sea cualquierizado, tenían que tener un background. Y eso es a partir de Balaguer, y que Peña Gómez, y Leonel Fernández, tenían que tener un background. A cualquiera se le abre el pecho aquí. Se le abre el pecho. No es que usted dice que va a ser presidente. Yo le tengo mucha pena a Carolina, porque Carolina no se ha preparado. No se ha preparado, Carolina. Entonces no basta con un proselitismo, tú tienes que tener condiciones presidenciales. Por eso,
Leonel, desde un estado de pobreza, logra ascender. Porque el tipo un come libro. Un come libro el tipo. Cuando aquí no se considera el algoritmo una de las principales herramientas de la inteligencia artificial, el estúpido que estaba en la junta empezó a burlarse porque no sabía que el algoritmo son mandatos que se le dan a un computador para que en un momento dado diga, cuando llega a 5, multiplícale 5 al otro. Mandato, herramienta por excelencia de la inteligencia artificial, que llegó para quedarse y no para suplantar la inteligencia del ser humano, sino para ayudarla. Para ayudarla. Pero que la inteligencia artificial va a secuestrar muchos empleos. Yo estuve en University y yo me quedé así. Un área extensa con un aparato y iba tirando agua. Ahí se necesitaban como 15 mujeres trapeando. Y ese aparato. Y yo dije, déjame ver. Y me la acerqué así. ¡Yeah! Para que yo no chocara con él. Porque, o sea, como dice la mujer aquí, cuidado si me ensucia. Cuando ella está trapeando. Así mismo hizo el aparato. Déjame ver. ¡Yeah! Como, oye, que cuidado si me empieza eso. Porque tienen un control remoto que cuando se acerca a un ser humano, lo detecta. Y a los 5 minutos yo pasé ahí, eso era limpiecito, mejor que 10 mujeres. Y eso sustituye la obra del ser humano. Entonces, no es para sustituir nada más mano de obra, sino para facilitar. Facilitar el trabajo del ser humano. Facilitar. Y así se resolvieron muchos problemas sobre trabajos que eran presenciales. Y que gracias a la tecnología tú podías avanzar en tiempo de pandemia. El mundo hay que tomarlo, pero sin truco. Usted no puede decir yo soy esto. No. Ven mañana, siéntate conmigo para que tú veas. Vamos a hablar de todo lo que tú quieras. Para demostrarte que tú tienes que estudiar, David Collado. Porque tú no puedes engañar al pobre presidente que tú puedes hacer conexiones con Estados Unidos sobre cielo abierto, sobre la competitividad de aviación y que la categoría 1 la logra. Tú eres turismo, ¿de qué tú eres? ¿De qué tú eres? Entonces te estás extralimitando en tus funciones y alguien tiene que decírtelo, mi hijo. Alguien tiene que decírtelo. Porque decía Albert Einstein que todos somos ignorantes. Lo que pasa es que somos ignorantes en determinadas áreas. Por ejemplo, un pez dentro del agua, tremendo, sácalo de ahí para que tú veas. O ponme a mí a clavar un clavo para poner un cuadro en una pared. Eso es machaco a cada rato. Y sin embargo, tú le dices, pon eso ahí. Y yo, pero tú no te machacas los dedos, porque todo tiene su área. Todo tiene su área. Así que suéltame con una de las canciones más hermosas de Camilo Blanes. Estuve mirando la biografía de Camilo Blanes. Qué triste fue su vida.
con tanto talento. Uno de los preferidos de Puerto Plata. Vaya a conocer a Puerto Plata este fin de semana, señores. Tiene un hospital de más de 60 años. Produce dinero del turismo. Y allá no hay un hospital. El Ricardo Limardo, mira, una cosa que había que llevarlo para Santiago. Entonces, ¿dónde que está la gobernanza aquí? ¿Dónde que está la gobernanza? Suéltame, Rafa. Minutos finales de pregunta médica. Funcionarios que deben quitar. Wellington, que busca ahí en Napa. De que inaugurando de que acueducto en Santiago, y en Santiago no hay agua. Allantándole se deben rápido. El ministro de Educación, esto es increíble. Miles de niños dominicanos se han quedado sin aula. Entonces nosotros estamos trabajando, como dice mi papá, me decía mi papá, para el inglés. Primero nosotros. Hay denuncias en todo el país donde hay limitantes de cupo de niños dominicanos a las escuelas. Gregorio Luperón se puede estremecer si tuviera capacidad desde el más allá de escuchar lo que está pasando con el ser humano en República Dominicana, su país. Señores, analicen estas denuncias mías de bromato de potasio. Para el comerciante es una maravilla. Prolonga el tiempo de fermentación y de preservación del pan. Una calentadita en un horno en 5 días, no hay problema. Pero cuando lo hacen sin bromato, el rendimiento de la harina es menor y la preservación es menor. Contaminado inmediatamente por el virus. Y eso es natural. Si le echan bromato, el virus no va ahí. Por eso que no le cae. Entonces, en el 2009, bajó la popularidad de Leonel Fernández porque se alineó con el sentir internacional de que el bromato de potasio es cancerígeno. Cáncer del pulmón, inexplicablemente. Cáncer a nivel gastrointestinal, entiéndase estomacal, cáncer cerebral con pérdidas auditivas, tumores cerebrales. No tiene una selección determinada por un órgano, ataca todo. Entonces, no hay un seguimiento de un proconsumidor. Le sugiero vigilar las latas, porque usted hace una revisión rápida en su despensa y usted tiene que sacar varias latas, porque usted va rápido y la mete ahí. Usted cree que hay un proconsumidor, que para poner algo en un estante, usted tiene que tener por lo menos una data de 2 o 3 meses. No, usted la pone ahí, entonces se da cuenta, como encontré yo en un refresco, una Coca-Cola, encontré yo vencida. No me lo voy a tomar vencida la Coca-Cola. Digo, no, yo no tomo Coca-Cola, pero mira, pero está vencida. Porque no tenemos cuidado. Así que si usted quiere, coma mucho pan. Coma mucho pan. Y, Dios mío, no permita que esta tormenta penetre aquí. Hay muchas necesidades, muchos niños abandonados, personas que viven
de la alimentación informal, que si llueve, ¿qué es lo que van a conseguir? Entonces aleja eso como el otro día. Deja esas autoridades preventivas de los malos tiempos climáticos. Déjalo con el moño hecho. Déjalo con el moño hecho. Y nada más manda unas visitas porque no estamos en capacidad. Tenemos muchas pesadumbres encima. Mucha pesadumbre encima. No nos puede caer otra más. Mire el lío que se armó ahí en el ayuntamiento por una simple promesa: tráigame plástico que le voy a dar útiles escolares, y luego no aparecía nada. Gente con un saco de plástico. Dios mío, eso no se da aquí. Así que nos encontramos. Un saludo sumamente fraterno para la promesa deportiva en comentario y en el análisis. Yemery Medrano. Suéltame.